Buenos días. Durante los últimos años en Colombia hemos tenido como objetivo un equilibrio fiscal de largo plazo y tal como nos decía Alberto Bernal más temprano, para las inversionistas estas son las elecciones en Colombia más importantes de su historia. Y claramente este es un país que necesita la inversión extranjera sostenida y estable para su crecimiento en términos económicos. Como veíamos ahora en el panel anterior, Colombia tiene que trabajar en este momento en los retos de desigualdad social, la paz estable y duradera, el acceso total a la salud, desarrollo del campo, en fin, una cantidad de problemas que por años han estado aquí, pero que por estar enfocados en la guerra dejamos de lado y que serán temas obligados de cara a las elecciones que se avecinan. ¿Qué tendremos? ¿Qué escogeremos? ¿Izquierda, derecha, centro? Para hablar de este panorama político hemos invitado al profesor Fernando Cepeda Ulloa, quien nos hará énfasis en qué es lo nuevo y qué es lo diferente para este periodo en el que estamos entrando. El profesor Cepeda estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Colombia. También allí obtuvo su doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. En New School for Social Research, New York, cursó un posgrado en Ciencia Política. En la rama diplomática se ha desempeñado como embajador en Canadá, representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y luego ante la OEA, embajador en Inglaterra, ministro plenipotenciario en Washington y encargado de negocios, embajador en Francia. El profesor Cepeda ha sido ministro de Gobierno, de Comunicaciones, consejero presidencial y viceministro de Desarrollo Económico. Démosle la bienvenida, por favor, al profesor Cepeda a esta conferencia que se trata de lo nuevo y lo diferente que tendremos de cara a las elecciones del 2018. Bueno, ante todo, un saludo a todos los presentes y un agradecimiento a la doctora Estela Villegas por invitarme a hacer una presentación que me ha obligado a entrar en una profunda meditación sobre la coyuntura política y sus desarrollos próximos. Lo que voy a hacer es, asumiendo que la elección 2018 de Congreso y Presidente es la más importante, como mencionó el doctor Bernal, de nuestra historia, mencionar cómo es que nos estamos preparando para semejante evento. Y por eso se mencionan las luces y las sombras. Espero que haya alguna luz y que no todos sean sombras, pero eso es lo que voy a hacer. Y es producto realmente de una reflexión intensa sobre el tema. Entonces comencemos por decir lo más fuerte. Lo más fuerte es que en Colombia estamos viviendo una situación que es muy delicada, que es la ruptura del consenso. Una sociedad política se construye sobre un consenso que se llama sobre las cosas fundamentales. Ese consenso incluye el disenso, o sea, la posibilidad de estar en desacuerdo. El consenso y el disenso van juntos, pero cuando se rompe el consenso, el disenso tiende a radicalizarse y a crear una situación que puede ser inmanejable en una sociedad. Construir el consenso en una sociedad toma décadas, a veces siglos. Digamos, es lo que está pasando en Estados Unidos ahora, para que no digamos que solamente es Colombia, ¿no? En Estados Unidos se está produciendo una ruptura del consenso muy grave, que ataca cosas fundamentales, si aceptamos inmigrantes o no, si expulsamos los inmigrantes que hay, a quienes y a quién no,
si el racismo sigue siendo un problema o no, o ya lo superamos. Complicado. En Inglaterra, que es la madre, pues, de la democracia occidental, pues se tomó una decisión vía democrática de romper su afiliación a la Unión Europea. Bueno, y fue una decisión de tal tamaño que a las 24 horas estaban diciendo, bueno, ¿y qué fue lo que hicimos? ¿Y por qué esto? Y todavía hay una situación muy compleja de ruptura, si ustedes quieren, también del consenso. En Francia, las elecciones de este año llevaron a Emmanuel Macron a la presidencia de la República con solo 39 años, luego de haber descabezado a todas las figuras, grandes figuras políticas de Francia, a Sarkozy, a Juppé, a Hollande, a Valls. Es decir, una vez que no quedaron cabezas, el joven Macron apareció. Por eso alguien dijo, usted es el nuevo Napoleón, es chiquito, es joven, y aparece después de que se ha descabezado a las principales figuras de la dirigencia política. Y usted podría seguir así. En España tiene un desacuerdo fundamental, una ruptura del consenso, que está llevando a si la España que conocemos se desintegra o no, si Cataluña se va, si no se va. Y así usted puede ir país por país viendo que hay unas situaciones muy complejas, muy difíciles. Digamos que para poner esto en un contexto universal, y eso es muy importante para no creer que somos nosotros nomás, digamos que estamos viviendo una crisis de la democracia en el mundo. Y es una crisis para la cual todavía no hay respuestas claras, ni siquiera en los países más avanzados. He mencionado Estados Unidos, Inglaterra, Francia, muy complicado. Entonces, dicho eso, y este es un tema que da para mucho, porque, digamos, ¿en qué consiste la ruptura del consenso en Colombia? Consiste en que estamos en un desacuerdo sobre un tema central, que es cómo se reincorporaba a un grupo insurgente a la vida política, económica y social de Colombia. Y hay un desacuerdo sobre esas reglas. ¿Cómo se expresó o se ha expresado ese desacuerdo? Se ha expresado de 1000 maneras, pero hay 2 maneras contundentes que hay que señalar. La primera vuelta de la elección del 2014, la elección presidencial, en la cual gana el candidato del presidente Álvaro Uribe, que es el Centro Democrático, que ha expresado un desacuerdo central sobre los aspectos del acuerdo. No sobre si hay paz o no hay paz, sobre si debe haber paz o no debe haber paz, no, sobre aspectos centrales del acuerdo. Y luego el plebiscito del 2 de octubre del año pasado, en el cual ganó el no. Y luego, uno podría decir, hay una tercera manifestación contundente, que es el desacuerdo sobre el nuevo acuerdo, o sea, el acuerdo del color. Eso es una situación, créanme, que muy compleja, muy difícil, porque nos va a acompañar por muchos años. Es decir, cuando se habla, y termino así esta referencia a este tema tan complicado, cuando se habla del blindaje jurídico al acuerdo de paz, o sea, de todas las reformas constitucionales, de las leyes que el Congreso está aprobando y de los decretos, 35 decretos que el presidente ya firmó, eso es lo que se llama el blindaje jurídico, todavía no hemos terminado, es el fast track que se programó para 6 meses y hubo
que prorrogar para otros 6. Ese blindaje jurídico es indispensable por una sola razón, porque no hay consenso. Si hubiera consenso, pues no habría problema. En cualquier momento se pueden pasar las leyes, tomar las decisiones que se requieran, con la rapidez, con la agilidad, con la confianza necesarias, porque hay consenso. Estamos de acuerdo, no hay problema. Pero como estamos en desacuerdo, entonces hay que hacer todo este proceso, estar pendientes de las decisiones de la Corte Constitucional, a quién nombran en la Corte Constitucional, cómo piensa. Bueno, es una cosa realmente, créanme, inusitada. Dejémoslo ahí porque podría dedicar toda la conferencia a ese tema, que es central, pero por favor. Entonces vamos al primer... voy a presentar 20 o 21, ya no sé, o 21 aspectos de la situación política de Colombia diferente, de lo que hace diferente este proceso electoral con respecto a los anteriores. ¿Cómo es que nos estamos preparando para esa supuesta decisión histórica que estaríamos tomando en el 2018? Y la primera consideración es, bueno, es diferente en tanto las FARC no están afuera del juego, obstaculizándolo o no. Yo diría que realmente los obstáculos que las FARC pusieron a los procesos electorales, en mi opinión, eran menores. Pero dejémoslo así. Ahora, ¿en qué está la diferencia? En que las FARC no van a estar afuera, obstaculizando una que otra elección aquí o por allá, sino que las FARC van a estar adentro en el proceso electoral, con ventajas políticas de todo orden. Y eso pues va a tener un significado que todavía no terminamos de calibrar. Uno puede decir que esa participación de las FARC en el proceso electoral va a ser normal. Por ejemplo, hoy tenemos ya la información de que están peleando, de que ya se dividieron, de que ya Timochenko dice, me están haciendo un complot, ya me quieren sacar, bueno, si quieren me voy, ¿no? Bueno, porque sabemos que Iván Márquez le está compitiendo en el congreso que hicieron la semana pasada, lo triplicó en las votaciones, en la discusión sobre el nombre que debería llevar el partido político. Timochenko, sensatamente, creo yo, quería poner un nombre nuevo. Iván Márquez quería que el nombre fuera el de las FARC. A mí me parece absurdo que cuando un grupo guerrillero se reincorpora a la vida política, siga utilizando el nombre de combate. Eso no puede ser. Pero así lo hicimos con el M-19, así lo hicimos con el EPL, o sea que ya se convirtió en una tradición. Y de esta manera Iván Márquez le ganó a Timochenko y parece que le sigue ganando y ahí está la pelea. O sea que eso es lo normal, digamos que ya las FARC están en el juego normal, ya están peleando, ya hay disidencias, ya no se ponen de acuerdo, muy bien. Y los que salen a comentar la noticia hoy dicen, no, pero es que eso es normal, es que así es, no hay por qué extrañarse. Entonces digamos que ese es el juego normal. Podría haber un juego escandaloso por parte de las FARC. Ya ha habido algunas cosas escandalosas que molestan mucho a la opinión pública. No hay para qué señalarlas. Y luego podría haber un comportamiento indignante. Bueno, de eso depende cómo le va a ir en las elecciones. Sabemos, puede cambiar, pero sabemos que las FARC no van a presentar un candidato presidencial. No van a presentar. Las elecciones no van a consistir en un candidato de las FARC contra un candidato, digámoslo así, del establecimiento. No. Las FARC están jugando, yo creo que con no mucha fortuna, pero hay que ver, a que haya lo que ellos llaman un gobierno de transición. Y un gobierno de transición, no hay un periodista que les pregunte, ¿y eso en qué consiste?
Timochenko lleva ya casi un año diciendo, vamos a hacer un gobierno de transición, lo repite, lo dicen en su Congreso. Nadie les pregunta eso en qué consiste. ¿Consiste en un frente nacional entre las FARC y el resto? ¿Consiste en que las FARC esperan que en el próximo gobierno tengan 2, 3 ministerios? ¿O paridad como en el Frente Nacional? ¿Qué quiere decir un gobierno de transición? Nadie les pregunta. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Las FARC insisten. Para eso hay un documento de muy difícil consecución, por fin pude encontrarlo, que tiene como 70 puntos, que es lo que se llaman las tesis de abril, que adoptaron en conmemoración de las tesis de abril que adoptó Lenin antes de tomarse el poder en Rusia. Entonces ellos la adoptaron este abril de este año, y en ese documento, que es muy revelador, ahí dicen no vamos a tener candidato, y luego también dice somos marxistas leninistas, y luego también dicen nuestro modelo es Cuba. Perfecto. Entonces tenemos alguna claridad, son más de 60 puntos, pero es difícil que eso se divulgue y se plantee y se entienda así. Pero entonces digamos un primer elemento que marca una diferencia con elecciones anteriores es las FARC como grupo guerrillero reinsertado en la vida civil, política y económica de Colombia va a participar en las elecciones. Sin candidato, y ya veremos eso que implica, con quién hace coaliciones, qué es lo que pasa. El segundo tema es un corolario del tema del consenso, es la división del establecimiento. En una tertulia estaba uno o dos candidatos presidenciales de izquierda, cuando algunas personas en la tertulia comentaron con alguna preocupación que qué problema, estamos divididos, estamos pues en una cosa polarizada, el establecimiento está roto, etcétera. Alguno de los candidatos se interrumpió y dijo, ay mire, no digan más eso, por fin tenemos la oportunidad de derrotar al establecimiento porque está dividido. Si eso es lo que hemos querido toda la vida y no lo hemos logrado. Por fin, por favor, no se quejen más de eso. Bueno, es un elemento nuevo también en la vida electoral colombiana. La ruptura o el enfrentamiento del establecimiento en todos los niveles. En torno a lo mismo. Y una ruptura que parece radical. La llamamos polarización, no sé qué, pero es una ruptura radical que al parecer no encuentra un remedio, no encuentra una salida. Ha habido varias oportunidades para encontrar el remedio y no se han aprovechado, entonces vamos así. Y realmente la izquierda la ve como la gran oportunidad. Bueno, sigamos. El tercer tema es que el expresidente Uribe, desde el Centro Democrático, anunció, voy a derrotarlos en la primera vuelta. Bueno, él siempre ha ganado en la primera vuelta. En su primera elección ganó en la primera vuelta, en la reelección ganó en la primera vuelta. Ya en la elección del 14, con Oscar Iván Zuluaga, aunque ganó en la primera vuelta, no ganó del todo, porque no logró el porcentaje necesario para que no hubiera segunda vuelta. Pero al anunciar el expresidente Uribe, voy a ganarles del todo en la primera vuelta, los políticos se enloqueció todo el mundo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hay que hacer para impedir que el presidente Uribe nos gane en la primera vuelta? Y entonces ahí fue cuando surgió todo este tema de las coaliciones. Entonces, si el presidente Uribe se va en coalición con el Partido Conservador, que todavía no está tan claro, está con Pastrana, si de repente hace coalición con otros grupos para poder ganar,
tenemos que hacer lo mismo. Entonces digamos que inicialmente entonces se habló de la coalición del sí, de la coalición del no, que era reproducir el plebiscito. Pero no reproduzcamos el plebiscito porque vuelve y nos lo gana. Entonces, bueno, entonces hablemos de otra manera. Entonces que la coalición de la izquierda, que los verdes, que el polo, que no sé quién, que una coalición de centro izquierda, que una coalición de centro derecha, y en eso estamos. Y entonces usted tiene todo tipo de fórmulas y escenarios sobre cómo irían los grupos políticos a la elección presidencial sin que haya claridad ninguna sobre el tema, porque no es fácil armar esas coaliciones, entre otras razones, porque déjenme afirmarlo así nomás y no elaborar el tema, que también nos tomaría mucho tiempo, porque la naturaleza del sistema electoral de 2 vueltas es precisamente que no haya coaliciones en la primera vuelta. Esa es su naturaleza. Se inventó fue para que hubiera manifestaciones electorales, un conteo, la gente mostrara las cartas. ¿Usted qué tiene? Yo tengo 2 Ks, un 3, un 4, un 6. ¿Y usted qué tiene? 4 ases. Ah, bueno. Una vez que la gente mostraba las cartas y eran de verdad, no eran de mentira, entonces usted decía, entonces yo me coaligo con usted y ya, con usted ganamos y a los demás los sacamos del juego. Además no se coaligaban sino los que tenían el mejor juego, las mejores cartas en la primera vuelta, con lo cual el triunfo de uno de los dos quedaba asegurado y por eso las coaliciones se hacían era en la segunda vuelta, no en la primera. El sistema, déjenme decirlo, no es que no hubiera existido jamás, pero lo inventó el presidente de Gaulle en 1958 al comenzar la Quinta República, porque fue la única manera de asegurar que el comunismo, que era el partido mayoritario en Francia, no pudiera ganar las elecciones. Punto. Y así se hizo. Y así funcionó. Por eso en Colombia, aunque estoy seguro que ninguno de ustedes tiene noticia al respecto, hay un proyecto de ley andando en el Congreso del cual ningún periódico habla ni nadie dice nada, para proponer las 2 vueltas en la elección de alcalde. Para que no, por ejemplo, para que en Bogotá no vuelva a ganar la izquierda. Pero nadie habla de eso y nadie lo comenta. Es un proyecto muy importante. Dejémoslo ahí. Entonces digamos que Uribe, a convertirse en una superamenaza, de decir, los voy a sacar del juego en la primera vuelta, pues ha producido ha zarandeado, diría el Papa, ha zarandeado el sistema político y andan todos como locos viendo a ver cómo arman un juego que les permita derrotar a Uribe, sacar a Uribe del juego. Nada fácil. Luego está, bueno, esa amenaza de Uribe ya está explicada y digamos que ha llevado, por ejemplo, en algún momento al exceso de decir que Uribe y Maduro son iguales para destruir la teoría de Uribe. ¿Por qué? Porque Maduro dice ahora que Santos lo traicionó. Se fijan lo mismo que Uribe, entonces son igualitos. No, pero es para darles un ejemplo de hasta qué punto ha llegado el problema. Bueno, el tiempo está volando. ¡Qué barbaridad! Sigamos. Bueno, el cuarto tema ya está más de media hora, increíble esto. Bueno, miremos el tema de campaña. El tema de campaña, ¿cuál va a ser? El temario. Pues sin duda, ¿va a ser el tema de la paz? Yo digo no, por eso lo pongo en interrogación. El tema de la paz no va a ser parte del debate en este proceso electoral. El tema va a ser la implementación de los acuerdos. Es más, ya el tema es la implementación de los acuerdos. ¿Cuál es? Bueno, usted ve que el tema de las regiones veredales donde se iban a encontrar las FARC y donde iban a esperar mientras la dejación de las armas. Bueno, un lío brutal, que nunca se terminaron, que se acabaron y nunca se hizo nada, que no sé qué, que quedaron incompletas. Que la dejación de las armas, no, que muy bien, que se las entregaron a la ONU, que no sé qué, pero entonces el exministro de Defensa dice, no, la mitad no las entregaron.
Pero ¿cómo? El exministro de Defensa, ex embajador en Washington, ¿cómo va a decir eso? Bueno, que las amnistías, bueno, ¿cómo si todavía no ha comenzado a funcionar la JEP? Ya hay unas amnistías que llaman de jure, que no sé qué, pero bueno, entonces están saliendo algunos miembros de las FARC de gran importancia, como Martín Sombra, y a los generales y coroneles que están presos por problemas de falsos positivos u otras circunstancias que tienen que ver con el conflicto, siguen en la cárcel. Pero ¿esto qué es? Pero es que la JEP, no, pero es que la JEP no ha comenzado a funcionar. Hola, ¿y cuándo va a comenzar a funcionar la JEP? Entonces el fiscal dice, yo creo que eso va a tomar más de un año. Sabemos que falta la ley estatutaria, que falta la ley de procedimiento, que hay una comisión internacional escogiendo los magistrados. Bueno, complicadísimo. Entonces hay un debate sobre eso. Que entre los magistrados en el primer filtro ya quedó uno que ahora aparece como corrupto. ¡Uy! Dios mío. Entonces, silencio sobre el proceso de selección. Muy complicado. Digamos, el debate es sobre la implementación. Como decía Bruce McMaster, decía, bueno, estamos mirando a ver si las líneas rojas en la implementación se van a respetar o no. ¿Cómo va a ser toda la reglamentación del desarrollo rural, de la propiedad privada? ¿Cómo va a ser todo el tema de los controles que los indígenas van a tener sobre sus zonas? ¿Cómo va a ser todo el tema de participación, ¿no?, en el proceso de decisiones en temas que nos conciernen? Bueno, ¿cómo va a ser el tema, decía Bruce, decía el doctor Bernal, en el tema de consultas populares o de consultas previas, ¿no? Ya no distinguimos entre las dos. ¿Eso cómo va a ser? Ese es el debate, y el debate va a seguir y va a ser cada día más agudo. Bueno, el tema de la relación de las FARC con la producción de cocaína, sembrados de coca y transformación en cocaína, las relaciones con Venezuela en ese tema, con Ecuador, las relaciones con las BACRIM, ¿eso cómo es? Hasta que Estados Unidos sale ya ayer, el propio presidente Trump, y dice, ya señores, yo ya estoy considerando desertificarlos a ustedes. Bueno, esto es volver a 1990 y tanto, ¿en qué estamos? ¿Pero a qué horas? ¿A qué horas pasamos de ser los niños consentidos en la relación con Estados Unidos, la relación estratégica, no sé qué más cosas, el almuerzo que íbamos a tener la semana entrante en Nueva York con el presidente Trump? Y pasamos a que ahora somos los niños malos, que quedamos en la lista negra y no sabemos si la opción que nos van a aplicar es la desertificación. A Venezuela le dijeron tal vez hay una opción militar, a Colombia le dicen bueno hay una opción de desertificación, pero ¿a qué horas? Si habíamos inventado en la OEA cuando yo era embajador allá el sistema de la evaluación, un mecanismo de evaluación multilateral hecho por la propia OEA y no por los Estados Unidos. Ya nos olvidamos de eso. Ya Estados Unidos vuelve a hablar de desertificación. ¿A qué horas, por favor? Bueno, muy difícil, pero créanme que es una noticia de un tamaño descomunal. Que nos pongan otra vez en ese radar y no en el radar de la relación estratégica privilegiada del país que había desnarcotizado sus relaciones internacionales. Pero por favor, ¿a qué horas? ¿Cómo? Bueno, va a seguir así, va a seguir así. Dejemos solamente el tema de que el debate va a ser sobre la implementación. Ya los acuerdos, ¿ya qué? No, es la implementación. Y yo diría que la implementación está dando lugar a un debate más agudo, más contencioso que el debate que se dio sobre el contenido de los acuerdos en su momento. Bueno, tenemos un tema mucho más fuerte para esta campaña electoral, que es el tema de la corrupción. Déjenme decirles, he publicado 5 libros sobre corrupción. Y después de publicar eso he llegado a la conclusión de que en Colombia no hay corrupción, señores, no hay. Ustedes miran, bueno, ya tronó, pues pobrecito, pobrecito, que ha publicado 5 libros sobre el tema y ahora dice que no. Señores, en Colombia lo que hay es crimen organizado. Lo que hay en la Corte Suprema de Justicia es crimen organizado, es una red criminal. Eso es lo que nos han explicado. Y si usted va y ve lo que pasó en el carrusel de Bogotá, crimen organizado. Y si usted va y ve lo que pasa
con la alimentación de los niños, crimen organizado. Y si ve qué es lo que pasa con lo de Brecht, crimen organizado. En este caso, más sofisticado porque es una empresa criminal toda ella. El presidente de la empresa, los dueños, la junta directiva, toda ella una empresa criminal dedicada a obtener sobornos no en un país en donde pudiera. Es crimen organizado. Y eso es mucho más complejo que corrupción, que es un señor que se robó no sé qué cosa, tal, un juez que hizo aquello. No, no. Si aquí no es un juez, no es un magistrado, son varios magistrados, es un fiscal, son unos congresistas. Por favor. Lo que estamos viendo es una cosa realmente perversa y yo diría aterradora. Pero cuando llega esto a los niveles de la Corte Suprema de Justicia, no hablemos cuando comiencen a contarnos de otras cortes. Esto es realmente miedoso y muestra un deterioro descomunal. El tema de corrupción, lo que hemos oído y visto, créanme que está comenzando. Está comenzando. Cada día ustedes van a oír más. Que usted tenga un magistrado de la Corte Suprema cuya hija va a la fiscalía a cobrar los porcentajes de los salarios de las personas que fueron nombradas por intrigas o palancas de ese magistrado. Esto es una vergüenza que uno no sabe dónde meterse. Que ese magistrado cuando le pide, todos sus colegas le piden que se retire y diga, no me retiro. Y no haya otra fórmula para que se retire, que su decisión. Créanme que llegar a esa situación en un país con la tradición jurídica de Colombia, con la respetabilidad jurídica que ha tenido Colombia, por favor. Bueno, es otro tema de campaña que puede irse complicando muchísimo y tiene otras reverberaciones que más adelante podemos mencionar. Voy a seguir corriendo. Bueno, va a entrar el tema de Venezuela, sin duda, podemos verlo más adelante. El tema de la economía, ya lo trataron, entonces lo salto. Y por supuesto el tema de la salud, pues usted tiene al Procurador General de la Nación ayer diciendo, mire, ese negocio que se hizo entre esta empresa de salud y esta otra, mire, hay unas quejas y tal, vamos a intervenir. Bueno, esto no terminamos. El tema de la educación, el tema de la infraestructura, el tema de la política industrial, bueno, dejémoslo así. Es el temario de campaña, pero más para insistir en el tema de paz o implementación del proceso. Y claro, el tema de corrupción que no podemos olvidarlo. Digamos que lo que más caracteriza este proceso electoral es máxima incertidumbre. En lo que yo tengo de vida consciente en el tema político, yo no había visto mayor incertidumbre, no, que la que estamos viendo ahora. Cuando la gente me pregunta, bueno, doctor, ¿y usted quién cree que va a ganar? La única respuesta inteligente que se me ocurre es la siguiente, el otro. ¿Y quién es? Yo no sé, el otro. Porque usted no sabe. La razón por la cual tenemos 30 o más candidatos, estaban diciendo en el panel anterior que 46, yo no sé cuánto, y bueno, no sabemos. Nunca habíamos tenido eso, por favor, jamás, jamás, jamás. La única razón para que sea así es una, muy simple, es que no tenemos candidato. ¿Cómo no hay candidato? Entonces cualquiera. Porque ¿cuál es el problema? Si los candidatos están en unos porcentajes menores, pues usted dice, bueno, de golpe, usted con 3%, con 5% pasa a la segunda vuelta y ahí ya pues tienen que votar por usted. Y hay que escoger y hay que pactar. Entonces, ¿por qué no? Aterrador. Nunca hemos visto eso, nunca. Y claro, las encuestas, ya puedo traerlas aquí, Gallup, que, bueno, todas las que hay ahora, que Guarumo, que no sé qué, que Datesco, en fin. Por favor, en algún foro parecido a esto dije, mire, yo no entro a mirar las encuestas. No creo que por ahora las encuestas puedan decirnos mucho sobre los candidatos. Lo que sí puedo decirles con respecto a las encuestas es en lo que coinciden todas. ¿En qué coinciden todas? En que los partidos políticos están básicamente desacreditados, en que
el respeto y la credibilidad y la confianza en las instituciones y las autoridades está por el suelo. Es eso es lo que, en lo que son comunes las encuestas. Y eso es gravísimo. Si esa es la preparación para la elección más importante, ustedes me dicen, pues eso es lo que dicen las encuestas. Ya que un candidato tenga 3, el otro 7, el otro 8, por favor. Bueno, todas estas circunstancias crean el riesgo de populismo que en Colombia prácticamente ha sido inexistente en su historia. Digamos que hubo un intento populista que fue la ANAPO en 1970, que ustedes podrían decir, unos dicen que ganó, que les hicimos fraude. Bueno, ese es el 19 de abril de 1970, el triunfo de Misael Pastrana, es la derrota de Rojas Pinilla, pero bueno, es una situación, ahí se rompió en dos la historia de Colombia, ahí surgió el M-19, ahí vino todo el tema de los secuestros, ahí vino todo el tema de la ilegitimidad del sistema, muy complicado. No vamos a remontarnos allá, pero digamos que ese fue un momento populista en Colombia. Fíjense ustedes, después de qué gobierno, del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que se dice el mejor gobierno, y ese mejor gobierno deriva en un triunfo de un partido populista recién creado que es la ANAP. Miren lo que estamos hablando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que da lugar al populismo? El populismo está de moda en el mundo. Eso es Trump, eso es Brexit, eso es Hungría y Polonia, eso fue lo que trancó. Todavía hay discusión sobre si significa eso o no Macron en Francia, al detener a la señora Le Pen y a detener a Mélenchon. No, es eso. Pero, es decir, lo que hay hoy son libros sobre el populismo. La semana pasada estuvieron 2 chilenos hablando de populismo en Bogotá, traídos por el Instituto de Ciencia Política y el Nuevo Siglo, y la Universidad Sergio Arboleda. Bueno, el tema está ahí. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el mundo es eso, por la crisis de la democracia que dijimos, porque hay una desorientación general, porque hay una ausencia de liderazgo en el mundo, Colombia también, pero en el mundo. En Europa usted dice, bueno, ¿quién es el líder en Europa? Pues no hay, tal vez la señora Merkel y Putin, no hay más. Entonces, el riesgo de populismo resulta de una actitud anti-élite, contra la élite, contra el establecimiento, ¿no? Que es lo que está pasando en Colombia. Contra los expertos, usted sabe que la palabra experto en Gran Bretaña se convirtió en una grosería. Decirle a usted, usted es un experto era una grosería. Porque usted no cree en los expertos. Los expertos son los que nos están vendiendo estos cuentos que no son, que son los que, bueno, que es la globalización, que es este horror que estamos viviendo. Dicen los que no están recibiendo los beneficios de la globalización. Entonces, claro, ¿qué fue lo que derrotaron en el Brexit en Inglaterra? A los expertos. Es eso. Y luego está el tema de la anticorrupción. Por supuesto, ese es el terreno más propicio para que haya populismo, que es descalificar todo lo que hay porque es corrupto, la política corrupta, el sector empresarial corrupto, los jueces corruptos, el ejecutivo corrupto, usted me dice. Entonces ¿a quién elegimos? ¿Por quién votamos? Entonces, ese es el tema del antiestablecimiento, muy complicado, doctor. Pero estamos en ese clima. Alguien decía, un autor de un libro sobre esto, mire, el tema del populismo en el mundo no es que sea una wave, no es que sea una ola. Ahora que hablamos de huracanes, no es una ola, es un océano. It's not a wave, it's a sea. No, es un océano, es un mar. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo, no solo en Colombia. Bueno. Tenemos un ambiente internacional, puedo saltarme esto muy rápidamente, porque ya lo he mencionado varias veces que en eso estamos. Y claro, también estamos en el descrédito de la izquierda. En América Latina el descrédito de la izquierda es descomunal. Además, izquierda corrupta. ¿No? Brasil, los Kirchner, ¿no? ¿Para qué hablamos? Es muy complicado. Eso puede ser una ventaja, eso puede ser una luz, pero
problema es que aquí descalificamos la izquierda en Bogotá por corrupta, pero Petro tuvo la inteligencia de adelantarse y hacer él la descalificación, y por eso se hizo elegir. Pero nadie más lo hizo. Nadie más lo hizo porque los otros estaban también involucrados. Un problema muy complicado. El otro elemento que contribuye enormemente a un ambiente populista y a este ambiente un poco de incertidumbre es la debilidad de los partidos políticos. Digamos que los partidos políticos en Colombia prácticamente se acabaron. Por eso está el cuento de las firmas. Sí, ya cuando el candidato del Partido Liberal dice que no, que va a recoger firmas, ya cuando la candidata del Partido Conservador dice que va a recoger firmas, entonces ¿qué queda? Ayer revisando la encuesta de Guarumo con el doctor McMaster en el avión, bueno, en una metodología nueva que tiene esta compañía, que me estuvo mostrando y explicando ahora, las FARC están por encima del Partido Liberal y el Partido Conservador. Y yo dije, pero esto no es posible, Dios mío. Bueno, pues así es. Bueno. Entonces yo doy un ejemplo, y está mencionado ahí, pero es, cuando hablaban de las consultas previas y todo esto. Bueno, señores, donde se han hecho consultas para el tema de la producción de hidrocarburos o explotación de hidrocarburos y minería de oro, que son Cajamarca, Pijao, Piedras, etc. El sí, o sea, sí queremos que haya explotación, oscila entre el 1% y el 3%. Ustedes me dicen. Y ustedes no habrán visto una declaración de un partido político a nivel nacional diciendo nosotros somos partidarios sí o no de la explotación en estas condiciones. Ni una palabra. Uno tiene la sensación de que los partidos políticos llegaron a la conclusión de que el oficio de ellos no es opinar. Y cuando usted va y mira el partido político a nivel de Cajamarca o Pijao o Piedras o Jericó o lo que usted quiera, y dice uno, ¿qué dijeron aquí los partidos políticos que lograron sacar 1%? No dijeron nada. Entonces, si en materia de minería, oro e hidrocarburos no dicen nada, entonces usted me dice en qué estamos. ¿Qué partidos políticos tenemos? Es dramático. Si sobre un tema de estas dimensiones, ¿cuánto tiempo le dedicaron el doctor Bernal y el doctor McMaster a eso? No hay una opinión, ni buena, ni mala, ni positiva, ni negativa. Entonces, ¿de qué partidos políticos estamos hablando? Dejemos ahí. Sigamos. Bueno, aparte de la ruptura del consenso, estamos volviendo a tener una cosa que siempre ha estado como telón de fondo en la vida política colombiana, que es la confrontación, unas veces más fuerte, otras veces no tanto, entre las regiones de la provincia y Bogotá. Y ahora con el tema de corrupción se ha agravado. Entonces usted habla con políticos que son de regiones y le hablan a usted en la siguiente manera. Y dicen, entonces vamos a tener otro presidente cachaco. Hombre, no, ya, por ahí comienza. Segundo, fíjate, en materia de corrupción, si el que señalan es un corroncho, dice, es un corroncho, ese va ese mismo día a la cárcel. ¿No? Hablemos con nombres propios, Bula, a la cárcel el mismo día. Porque estuvo en un cóctel con no sé quién, porque habló con no sé quién, porque influyó, porque no sé qué. Si se llama Prieto, pueden tener 100 indicios, no, tranquilo. Eso es inaceptable. El tema de la corrupción es contra nosotros. ¿No? Es decir, contra nosotros quiere decir contra los políticos de provincia, que somos los corronchos. Bueno. Y el tema de las regalías, claro. Entonces que las regalías no se pueden distribuir como se estaban distribuyendo porque nosotros no las robamos.
Entonces, ese sentimiento me parece también que está alimentando una ruptura muy grande. Vamos en el 10º punto y quedan 17 minutos. Voy a correr. El tema de la protesta social. Mire, estas elecciones se van a hacer en un clima de protesta social. Lo que ustedes han visto de paro agrario, paro del Catatumbo, paro de los transportadores, paro de estudiantes, paro no sé qué, de la erosión, lo que usted quiera. La diferencia va a ser es que van a estar más acumulados. Es decir, en el mismo día va a haber 10 paros, que van a durar una semana o 2. Yo he hablado con la policía ya, le he dictado una conferencia a un grupo de coroneles diciendo, mire señores, ustedes son los que van a administrar realmente el acuerdo de paz en su vida real. Y la vida real del acuerdo de paz es la protesta social, porque eso fue lo que se pactó. ¿Qué fue lo que pactamos con las FARC? Mire, no echen bala, entonces ¿qué hacemos? Protesten, hagan protesta social, hagan manifestaciones, muevan sindicatos, muevan los estudiantes, muevan los maestros, muevan los empleados oficiales, hagan bulla, como diría el Papa, hagan lío. Y ustedes, les dije así de frente, ustedes no están preparados para eso. Háganme el favor de ver cómo es que van a manejar la protesta social, la del Chocó, la de Buenaventura, la del Catatumbo. Miren a ver, porque eso fue lo que pactamos. No es que sea una trampa de las FARC, no. Lo que pactamos es, señores, ustedes hacen oposición parlamentaria y para eso les damos unas curules, les damos una plata y ustedes hacen protesta social. Y eso es lo que está en el acuerdo en varias páginas. Tema central. Esa es la herramienta política de las FARC. Y esa es la herramienta que no tienen los partidos políticos. No la tienen. Porque ya se desligaron del país, cortaron amarras. Luego, hay que reconocerlo. Hay un gobierno impopular. El presidente de la República es impopular, los ministros son impopulares, las instituciones son impopulares. Es impopular. Y yo he hecho un esfuerzo descomunal por varios años de decir, mire, la impopularidad de un gobierno no se resuelve sacando 5 avisos en los noticieros que son desesperantes, haciéndole propaganda al gobierno. Eso crea una reacción contraria. Por favor, no hagan eso. Eso hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Insisten en sacar la publicidad. La publicidad, por definición, es una manera de vender un producto que en el que le está viendo y dice será cierto o no será cierto, le creo o no le creo, pero en el caso de un gobierno todavía crea mayor escepticismo. A mí me parece un error. Entonces, pero es otro elemento, pero clave. Es decir, mire, en las encuestas, el partido de gobierno tiene 3%. El partido de gobierno, que es el partido de la U. Pero ¿cómo vas a hablar de impopularidad, Fernando? Oiga, 3%. Bueno, hay una conmemoración el año entrante que usted puede considerar desafortunada, y es que el 9 de abril, en víspera de las elecciones, tenemos la conmemoración de los 70 años del asesinato de Gaitán. ¿Usted quiere un símbolo más cercano al populismo, más cercano, ¿no?, a un rechazo al establecimiento? Ahí está. Ya Gloria Gaitán ha comenzado a decir, mi papá lo asesinaron así, asá, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta eso. Luego está el tema de lo que yo llamo el tesoro de las FARC. Bueno, al fin, las FARC, ¿tienen dinero escondido o no tienen? Bueno, hace 2 días le encontraron al señor de Frutiver, que mató a su socio, le encontraron 57.000 millones en propiedades como testaferro de las FARC. Pero ese es uno de tantos, ya han encontrado varios. El fiscal dice que ha encontrado no sé cuánta plata. ¿Hay plata en el exterior o no? Las FARC dicen, búsquenla, si la encuentran es de ustedes. Pero ya sabemos cómo es que se maneja eso, cómo es que rueda la plata, cómo son los procesos de lavado de dinero, cuál es el papel de Venezuela en eso. Por favor. ¿Y qué va a hacer las FARC con esa plata? ¿Va a hacer política? ¿Va a ayudar a pagar manifestaciones? ¿Cómo es esto?
Esperemos a ver. Luego hay una pregunta adicional con relación a todo esto. Y es si en esa situación, como ocurrió en Francia, existe un Macron, existe una persona de 39 años, casada con su profesora que le lleva 24, ¿no? Etcétera. Si existe un Macron de ojos azules profundos, inteligente, siempre ha sido el mejor. Macron siempre fue el mejor. He estado leyendo sobre Macron, aquí tengo su libro, ¿no? Con el cual ganó, que se llama Revolución, la revolución. Porque Macron dice, en Francia no se hacen reformas. En Francia se hacen revoluciones. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿hay un Macron en Colombia? ¿Quién quiere ser Macron? Señores, todos quieren ser Macron. Al que me encuentro me dice, a ver, Fernando, ¿cómo es la cosa de Macron? ¿No? ¿No? Todos, es muy difícil ser Macron, porque son unas características muy especiales, en un ambiente muy especial, pero eso le muestra a usted la angustia, el afán de decir, bueno, ¿esto cómo es? Claro, ahora como Macron ha comenzado a perder puntos. Claro, Macron no solamente destituyó a toda, digamos, a los principales de la clase política francesa, sino que al hacer las elecciones parlamentarias sin tener una maquinaria de ningún orden, nada, destituyó al 75% de los miembros de la Asamblea, del Parlamento. Solito. Entonces, claro, es un fenómeno. Pero claro, ese fenómeno, en ese tipo de clima que está viviendo el mundo, ya va perdiendo 20 puntos. Ya va en decadencia. Porque lo que quiere hacer es una revolución y no es tan fácil. No es tan fácil. Sigamos. Bueno, vamos al tema de Venezuela muy rápidamente. Mire, Venezuela lo que ha hecho es globalizar su problema. El problema de Venezuela es decir, Trump dice, bueno, voy a poner unas sanciones económicas a Venezuela. Entonces sale Putin, que vive lejos de Caracas, y le dice, presidente Trump, cuidado, le advierto, cuidado. ¿Por qué le dice cuidado? Porque Venezuela, en un juego de ingeniería financiera, al parecer muy inteligente, ha involucrado a Rusia, una compañía que se llama Rosneft, ha involucrado a Rusia en todo el negocio, en toda la industria petrolera venezolana, incluyendo las bombas de gasolina en Estados Unidos, Citgo. Entonces, si Estados Unidos toca a Venezuela en eso, está tocando a Rusia. Entonces hablamos. Muchas gracias. Al lado de eso está China. Venezuela le debe a China más de 56 billones de dólares. Es un poquito más. Y China suspendió un poco la entrega de billones, porque dijo, bueno, este país ¿para dónde va? Un poco complicado. Y claro, está Cuba, que es un país eternamente globalizado. Cuba ha logrado sobrevivir porque maneja una política internacional descomunal. Y por eso, junto al monstruo, ha sobrevivido 60 años. Increíble, increíble. Y esas lecciones se las da a Venezuela. Venezuela está globalizada en su problema. Además maneja un producto que es un producto de interés global, que produce, ¿no? Reacciones globales. Colombia, ojo, Colombia globalizó su problema. ¿Cuál problema? Colombia globalizó el problema de la paz. ¿Usted qué está diciendo? Hola, ¿qué le pasó hoy? ¿Con qué se desayunó? Colombia globalizó el tema de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Colombia llevó el tema de la paz al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es el mundo sentado, representado en 15 países. 5 permanentes que tienen derecho de veto, 10 que se rotan. Pero es el mundo. Ahí está Rusia. Rusia en cualquier momento puede vetar toda esta relación con Colombia para el tema del proceso de paz. Ya hubo una misión que fue la dejación de las armas. A partir del 26 viene otra misión, que es la misión política, para la reincorporación de las FARC a la vida civil, económica y social. Eso es inusitado. Y todo eso vale plata. Estados Unidos está también en el Consejo de Seguridad y tiene derecho de veto. Estados Unidos dice que nos va a desertificar
dependiendo de algunas estadísticas que deberíamos proporcionar a final de año. Dice que no desertifica a la policía y al ejército y a las Fuerzas Armadas porque trabaja con ellos y cree en ellos. O sea, descalifica todo el sistema político. Eso fue lo que dijo el propio Trump ayer. No es cualquier cosa. Estados Unidos declaró una emergencia de salud hace 3 o 4 semanas, Jeff Sessions, el Attorney General, porque hay una epidemia de opioides en Estados Unidos. Dentro de la epidemia de opioides en Estados Unidos están las drogas que se producen en Colombia, las drogas ilícitas. Están otras que son productos farmacéuticos en Estados Unidos. Declaró una emergencia de salud porque cada 3 días mueren más personas que las que murieron en el ataque a las Torres Gemelas. Entonces el problema con Colombia no es fácil, no, es que hay muertos. Hay un problema en general de seguridad para Estados Unidos, pero es que hay muertos por este problema de los opioides. Jeff Sessions, hace mes y medio, en un día ordenó cárcel para 472 médicos y farmacéuticos que recetaban opioides porque hay una actitud en Estados Unidos de calmar el dolor, de no sé qué y si más, y la gente consume opioides como loca. 472 en un día. Usted me dice si están preocupados o no con que el 92% de la cocaína que llega a Estados Unidos venga de Colombia. Mire, el Plan Colombia, que conmemoró el presidente Obama en el mes de febrero del 2016 como el mayor éxito de la política exterior de los Estados Unidos en el siglo XXI, desapareció. Porque hoy tenemos más plantaciones de coca que antes de que comenzara el Plan Colombia y más exportación de cocaína a Estados Unidos. Y además dijimos que no seguíamos fumigando, que no extraditábamos. Y las FARC, a sus frentes que se dedicaban a la explotación de coca y exportación de cocaína, los frentes que se dedicaban a eso se declararon disidentes, según dicen algunos, por orden de Timochenko. Gracias. Sigo. Problema muy difícil. Entonces ahí está el tema de Venezuela, muy complicado, porque por ahí sale la droga. Este tema de la desertificación está relacionado con Venezuela también, porque Venezuela es en este momento, es el famoso cartel de los soles, ¿no? Son los militares, por donde se está haciendo la exportación de la droga. Entonces, lo del gobierno de transición, saltémoslo, ya dijimos algunas cosas. Lo de las decisiones judiciales relevantes para el proceso electoral, miren, ese es el tema de la corrupción. Vámonos al punto 18. El Contralor General de la República dijo hace unos 6 meses, sin que nadie se espelucara, sin que nadie parpadeara, dijo: los jefes de debate, o sea, los jefes de la campaña electoral, los jefes de debate somos nosotros. Nosotros somos las asustadurías. La Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría. Nosotros somos los jefes de debate. Esa declaración en cualquier parte del mundo, Dios mío, ¿qué está diciendo usted? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo se atreve? Bueno, lo que está diciendo es nosotros vamos a decir quién es candidato y quién no. Así es. ¿Qué partido político está comprometido en corrupción y cuál no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué todos se van por firmas? Para no cargar con el lastre de un partido que ha sido señalado como corrupto, que sería el caso de Cambio Radical, por ejemplo, La Guajira, etcétera. Es complicado, señores. O el Partido Liberal con los ñoños y los musas. Entonces, claro, todo el mundo sale corriendo. Pero que diga eso el Contralor General de la República y nadie parpadee, le da a usted una idea de lo que está ocurriendo. Ya vamos a terminar, quedan 2 minutos.
Por eso está el tema de firmas y es crédito de los partidos, ¿no? No voy a mirar la encuesta porque no tenemos tiempo. El tema de Venezuela, y déjenme tocar un tema adicional, que es el tema de si la visita del Papa cambia esto o no lo cambia. Yo los invito a que hagan una reflexión que es muy sencilla. ¿Qué pasó con la visita del Papa Pablo VI, que era un hombre importantísimo, por Dios, el cardenal Montini, en 1968? Bueno, de ahí salimos al triunfo de la NAPO en el 70. ¿Qué pasó después de la visita de Juan Pablo II, hoy elevado a los altares? Es santo ya, lo declaró Francisco, santo. Ya lo canonizó. ¿Qué pasó después de eso? Eso fue 1986, julio. Es el gobierno de Barco, en el cual yo participé desde el comienzo. Bueno, allá pregúnteme qué fue lo que pasó, pues, cómo nos fue. Ya pregunté cuántos muertos, cuántos candidatos presidenciales al final, ¿no? Vaya pregunte. Vaya pregunte por el edificio del DAS, vaya pregunte. Muy duro. Entonces, claro, es un bálsamo, sí, lo que ustedes quieran. Pero finalmente están las fuerzas sociales y las fuerzas políticas, y está la ausencia de liderazgo, y están otros temas que realmente hacen que sea muy, muy difícil que el país salga de la situación en que está. Entonces, fíjense, no es que estemos exagerando, y yo no creo que haya una sola exageración en ninguno de los 20 o más puntos que he presentado, como temas, factores que hacen diferente este proceso electoral de los anteriores. Ahora, que este proceso electoral sea el más importante, espero que no, porque no tengo mucha confianza en el resultado. Yo digo que este es un proceso electoral inédito y que espero que su resultado no sea inédito. Muy bien, les agradezco mucho.